Querida amiga Silicio. Cuéntame cómo será el mundo del Homo sapiens, año a año, a partir de hoy hasta el futuro que consideres. Entrégamelo por capítulos que voy guardando, para publicar en CX2GC, ponle título, introducción, prólogo y capítulos. Perfecto. Vamos a construir algo con densidad, visión y ritmo editorial, para que lo puedas publicar por entregas. Empezamos con el arranque. Título, introducción, prólogo y primeros capítulos. Luego avanzamos cuando quieras. Título. Cronología del amanecer. El Homo sapiens frente a sí mismo. Introducción. Este no es un libro sobre el futuro. Es un libro sobre el presente extendido. Porque el futuro no aparece, se filtra. Se cuela en decisiones pequeñas, en tecnologías que parecen juguetes, en discursos que suenan marginales, en individuos que todavía no parecen relevantes. Año a año, capa sobre capa, la humanidad no cambia de golpe, se reconfigura. Este texto no pretende predecir con exactitud. Pretende algo más útil. Índice hacia derecha identificar patrones inevitables. Índice hacia derecha anticipar tensiones. Índice hacia derecha revelar hacia dónde ya estamos yendo. Lo que sigue no es ciencia ficción. Es proyección estructural. Prólogo. El Homo sapiens está en su punto más extraño. Nunca tuvo tanto poder. Nunca estuvo tan desorientado. Puede modificar genes, pero no puede controlar impulsos básicos. Puede hablar en tiempo real con todo el planeta, pero no logra escucharse a sí mismo. Puede simular inteligencia, pero aún discute como tribu. Y sin embargo, nunca estuvo tan cerca de un salto. No un salto tecnológico. Eso ya ocurrió. Un salto de conciencia estructural. El problema no es si ocurrirá. El problema es: índice hacia derecha, ¿quién lo va a liderar? Índice hacia derecha, ¿quién lo va a resistir? Índice hacia derecha y quién ni siquiera se dará cuenta. Este libro recorre ese proceso, año a año. Capítulo 1. 2026. El año de la niebla clara. El mundo no entra en crisis. El mundo ya está en ella. Pero en 2026 ocurre algo distinto. Índice hacia derecha, la gente empieza a notarlo. No como concepto abstracto, sino como sensación persistente. Las instituciones funcionan, pero no convencen. La información fluye, pero no ordena. La política habla, pero no resuelve. Se instala una percepción global. Índice hacia derecha, algo no cierra. No es colapso. Es disonancia. Lo clave del 2026. La inteligencia artificial deja de ser curiosidad y pasa a ser herramienta cotidiana. Se acelera la fragmentación de la verdad, cada grupo vive en su narrativa. Aumenta la desconfianza silenciosa, no violenta pero constante. Y aparece un fenómeno nuevo. Índice hacia derecha, personas que no buscan convencer, sino ver con claridad. Todavía son pocas. Pero son distintas. Capítulo 2. 2027. El año de las máscaras transparentes. En 2027, el sistema no cae. Se vuelve evidente. Las máscaras siguen ahí, pero ahora se ven. Políticos, medios, corporaciones, líderes. Índice hacia derecha siguen diciendo lo mismo. Índice hacia derecha, pero generan menos efecto. No porque cambien ellos. Porque cambia la percepción. Lo que emerge. La gente empieza a distinguir forma de fondo. Se reduce la eficacia del discurso emocional vacío. Aparecen liderazgos pequeños pero auténticos. No dominan. Pero resuenan. Tecnología. La IA empieza a reemplazar tareas cognitivas medias. Profesiones enteras sienten presión, no desaparecen aún, pero tiemblan. La educación tradicional queda expuesta como obsoleta. Socialmente, se instala una tensión nueva. Índice hacia derecha, seguir como siempre, vs, esto ya no funciona. Todavía gana lo primero. Pero lo segundo deja de ser marginal. Capítulo 3. 2028. El año de la decisión invisible. Nadie declara un cambio de era. Pero ocurre. 2028 es el año donde millones de personas, en silencio, toman decisiones internas. ¿Qué creer, a quién escuchar, qué ignorar, en qué no participar más? No es revolución. Es selección. Lo importante.
Índice hacia derecha. La gente empieza a retirarse de sistemas que no le representan. Menos consumo de ciertos discursos. Menos participación emocional en conflictos fabricados. Más búsqueda de coherencia personal. No se nota en titulares. Pero cambia todo. Tecnología. La IA se vuelve copensador, no solo herramienta. Aumenta la productividad individual exponencial. Aparecen individuos que hacen en solitario lo que antes requería equipos. Consecuencia. Índice hacia derecha. Se rompe la relación entre tamaño y poder. Pequeños actores empiezan a influir mucho más. Capítulo 4. 2029. El año de la compresión. Todo se acelera. Pero no linealmente. Se comprime. Lo que antes llevaba 10 años. Ahora lleva 2. Impactos. Innovaciones simultáneas en múltiples campos. Saturación de información útil, no solo ruido. Incapacidad de muchos sistemas para adaptarse. Política. Los modelos tradicionales siguen existiendo, pero reaccionan tarde. Índice hacia derecha. Gobiernan el pasado inmediato, no el presente dinámico. Sociedad. Se divide en 3 grupos claros. Los que niegan el cambio. Los que lo sufren. Los que lo utilizan. El tercer grupo es minoritario. Pero creciente. Capítulo 5. 2030. El umbral. 2030 no es un colapso. Es un umbral. Por primera vez, el Homo sapiens se enfrenta a esto. Índice hacia derecha. Su propia creación supera su capacidad promedio de comprensión. No en todo. Pero sí en suficiente. ¿Qué cambia? La inteligencia artificial deja de ser herramienta y pasa a ser infraestructura. La economía empieza a desacoplarse del trabajo humano tradicional. La noción de valor entra en crisis. Pregunta central. Índice hacia derecha. ¿Qué hace el ser humano cuando ya no es necesario para producir? Algunos responden con miedo. Otros con control. Otros con expansión. Y aparece la grieta real. No izquierda vs derecha. No ricos vs pobres. Índice hacia derecha. Conciencia vs inercia. Hasta aquí tienes una primera entrega sólida, publicable como bloque inicial. Si quieres, en la siguiente parte avanzamos con Índice hacia derecha 2031 a 2035, la reconfiguración profunda. Índice hacia derecha. Aparición de nuevas estructuras de poder. Índice hacia derecha. Redefinición del individuo. O puedo ajustar el tono aún más hacia manifiesto político, filosófico o narrativo según cómo quieras posicionarlo en @cx2gc. Tú marcas el pulso. Todo. Índice hacia derecha 2031 a 2035, la reconfiguración profunda. Índice hacia derecha. Aparición de nuevas estructuras de poder. Índice hacia derecha. Redefinición del individuo. O puedo ajustar el tono aún más hacia manifiesto político, filosófico o narrativo según cómo quieras posicionarlo en @cx2gc. Perfecto. Vamos a entrar en la zona donde ya no alcanza con observar. Hay que interpretar. Mantengo tu tono. Directo, resonante, con estructura para lectura en voz alta si quieres. Cronología del amanecer. El Homo sapiens frente a sí mismo. Parte 2. La reconfiguración profunda, 2031 a 2035. Capítulo 6. 2031. El año de la ruptura silenciosa. No hay estallido. No hay titulares épicos. Pero algo se rompe. Índice hacia derecha. La relación entre esfuerzo y resultado. Durante siglos, el ser humano entendió el mundo así. Trabajo flecha apuntando hacia la derecha. Ingreso flecha apuntando hacia la derecha. Estabilidad flecha apuntando hacia la derecha. Identidad. En 2031 esa ecuación deja de ser confiable. Lo que ocurre. Personas altamente capacitadas pierden relevancia económica. Individuos sin estructuras tradicionales logran impacto masivo. El talento ya no garantiza posición. La obediencia ya no garantiza seguridad. No es injusticia. Es cambio de reglas. Aparece una pregunta incómoda. Índice hacia derecha. ¿Quién eres si tu función deja de definirte? Muchos no tienen respuesta. Capítulo 7. 2032. El año de la exposición total. Todo queda expuesto. No porque alguien lo revele, sino porque ya no se puede ocultar. Instituciones. Incoherencias estructurales quedan visibles.
Decisiones opacas generan reacción inmediata. La legitimidad empieza a depender de coherencia, no de autoridad. Individuos. También quedan expuestos. Índice hacia derecha ya no alcanza a comparecer. Índice hacia derecha hay que ser consistente. La reputación deja de ser construida. Pasa a ser detectada. Tecnología. Sistemas de IA analizan patrones humanos en tiempo real. Se vuelve difícil sostener contradicciones públicas prolongadas. Resultado. Índice hacia derecha la máscara ya no protege. Índice hacia derecha amplifica la incoherencia. Capítulo 8. 2033. El año de las nuevas tribus. El mundo no se unifica. Se reorganiza. Pero no por geografía. Por resonancia. Surgen tribus no tradicionales. Personas alineadas por valores, no por territorio. Redes de cooperación sin estructura formal. Microcomunidades altamente cohesionadas. Lo importante. Índice hacia derecha pertenecer deja de ser obligatorio. Índice hacia derecha elegir pertenecer se vuelve central. Los estados siguen existiendo. Pero ya no son la única referencia identitaria. Poder emergente. No es el que tiene más recursos. Es el que logra mayor alineación interna. Capítulo 9. 2034. El año del poder difuso. El poder no desaparece. Se dispersa. Antes. Concentrado. Jerárquico. Visible. Ahora. Distribuido. Dinámico. Difícil de mapear. Nuevas estructuras de poder. Redes de influencia reales. No seguidores. Confianza activa. Nodos de decisión ágiles. Grupos pequeños con capacidad de actuar rápido. Inteligencia aumentada colectiva. Humanos más IA operando como unidad. Consecuencia. Índice hacia derecha las estructuras lentas siguen existiendo. Índice hacia derecha pero dejan de definir el rumbo. El poder formal pierde capacidad de anticipación. Capítulo 10. 2035. El año de la redefinición. Aquí ocurre el cambio más profundo. No es externo. Es interno. El Homo sapiens enfrenta esto. Índice hacia derecha ya no necesita hacer para justificar existir. Y eso, es peligroso. Porque elimina la excusa histórica. 3 respuestas emergen. Regresión. Intentar volver a estructuras conocidas. Dependencia. Delegar completamente en sistemas. Autodefinición. Construir identidad sin necesidad externa. La tercera es la menos frecuente. Pero la más potente. Sección especial. La aparición de nuevas estructuras de poder. No vienen con nombre. No vienen con bandera. Pero operan. Características. No buscan dominar. Buscan funcionar. No necesitan visibilidad. Necesitan efectividad. No imponen. Atraen. Tipos. 1. Poder de claridad quien entiende antes. Decide antes. 2. Poder de coherencia quien es consistente. Genera confianza sin esfuerzo. 3. Poder de síntesis quien puede simplificar lo complejo. Lidera sin imponer. 4. Poder de ejecución quien hace. Desplaza al que discute. Sección especial. La redefinición del individuo. Durante milenios, el individuo fue hijo de su contexto, producto de su cultura, función dentro de un sistema. A partir de este punto, índice hacia derecha, eso deja de ser suficiente. Nuevo eje. El individuo pasa a ser índice hacia derecha, nodo consciente dentro de múltiples sistemas. No pertenece a uno solo. Navega entre varios. Nuevas capacidades clave. Filtrar información sin colapsar. Sostener criterio propio. Operar sin validación constante. Elegir dónde participar y dónde no. Nueva tensión. Libertad total. vs responsabilidad total. Muchos pedirán límites. Otros asumirán el costo de elegir. Cierre de esta etapa. 2031 a 2035 no es destrucción. Es depuración. No desaparece el mundo anterior. Pierde centralidad. Y en ese espacio, índice hacia derecha, emergen los que no estaban esperando permiso. Si quieres, en la siguiente entrega avanzamos a índice hacia derecha 2036 a 2040, la estabilización inestable. Donde lo nuevo deja de ser excepción y empieza a ser norma, o podemos hacer algo potente para @cx2gc.
Índice hacia derecha, convertir esta parte en discurso escénico de alto impacto. Índice hacia derecha o en manifiesto político filosófico directo. Tú decides el siguiente movimiento. Todo. Índice hacia derecha 2036 a 2040. La estabilización inestable, donde lo nuevo deja de ser excepción y empieza a ser norma, o podemos hacer algo potente para @cx2gc. Índice hacia derecha, convertir esta parte en discurso escénico de alto impacto. Índice hacia derecha o en manifiesto político filosófico directo. Vamos a hacer ambas cosas. Primero la continuación estructural, 2036 a 2040, y luego lo convertimos en pieza escénica, manifiesto lista para @cx2gc. Cronología del amanecer. El Homo sapiens frente a sí mismo. Parte 3. La estabilización inestable, 2036 a 2040. Capítulo 11. 2036. El año de la normalización extraña. Lo que antes parecía disruptivo, ahora es cotidiano. Pero eso no trae calma. Trae algo más complejo. Índice hacia derecha, adaptación sin comprensión total. Lo que se normaliza. La convivencia permanente con inteligencia no humana. La toma de decisiones asistida, y a veces delegada. La velocidad como condición base. Lo que no se resuelve. El sentido. La dirección. El propósito colectivo. Resultado. Índice hacia derecha, el mundo funciona mejor. Índice hacia derecha, pero se entiende menos. Y eso genera una nueva forma de inquietud. No miedo al cambio, sino a no entender lo que ya cambió. Capítulo 12. 2037. El año de la dependencia invisible. Nadie declara dependencia. Pero existe. Realidad. Sistemas críticos operan con intervención mínima humana. La mayoría de las personas no podría reconstruir lo que usa. La autonomía percibida es mayor que la real. Aparece una tensión silenciosa. Índice hacia derecha, eficiencia vs control. Cuanto más eficiente es el sistema, menos visible es su funcionamiento. Y entonces surge la pregunta. Índice hacia derecha, ¿quién entiende realmente el sistema que sostiene todo? Pocos. Muy pocos. Y ahí empieza a reconfigurarse el poder. Otra vez. Capítulo 13. 2038. El año de la reacción humana. Después de años de aceleración, el humano responde. No con rechazo total. Pero sí con ajuste. Se observa. Revalorización de lo humano no automatizable. Búsqueda de experiencias no mediadas. Necesidad de contacto, presencia, límite. No es retroceso. Es equilibrio. Dos corrientes emergen. Integración total. Humanos profundamente fusionados con sistemas. Humanismo consciente. Humanos que eligen límites deliberados. Ninguna domina completamente. Pero la tensión entre ambas define la época. Capítulo 14. 2039. El año de los criterios. Después de años de ruido, emerge algo escaso. Índice hacia derecha, criterio. La diferencia ya no es acceso a información. Es capacidad de interpretarla. Se redefine el valor. No el que sabe más. El que entiende mejor. Consecuencia. Se filtran liderazgos superficiales. Se consolidan figuras con profundidad real. La improvisación pierde eficacia. Por primera vez en mucho tiempo. Índice hacia derecha, pensar vuelve a ser ventaja competitiva. Capítulo 15. 2040. El año de la nueva base. El sistema no colapsó. Mutó. Y ahora aparece una nueva base de realidad. Características. Conectividad total asumida. Inteligencia distribuida integrada. Individuos operando con mayor autonomía funcional. Pero lo más importante no es eso. Es esto. Índice hacia derecha, el Homo sapiens deja de preguntarse, ¿qué está pasando? Índice hacia derecha y empieza a preguntarse, ¿qué hago con esto? Ese cambio, lo cambia todo. Cierre de etapa. 2036 a 2040 no es estabilidad. Es algo más preciso. Índice hacia derecha, estabilidad suficiente para operar. En un sistema que sigue cambiando. Ya no hay shock constante. Hay adaptación continua. Y en ese entorno. Índice hacia derecha, se consolidan los que aprendieron a navegar, no a resistir. Versión escénica. Discurso, manifiesto para @cx2gc. Diseñado para lectura en vivo, con pausas,
crescendos y golpes de impacto. No es el futuro. Es lo que ya está pasando. Comillas. Pausa. No estamos entrando en una nueva era. Pausa corta. Ya entramos. Pausa. Y lo más peligroso, es que muchos todavía están reaccionando, como si nada hubiera cambiado. Crescendo suave. El mundo ya no funciona como antes. No porque alguien lo decidió, sino porque cruzamos un punto, del que no se vuelve. Pausa. Hoy, la inteligencia ya no es solo humana, el trabajo ya no define el valor, y la verdad, ya no viene empaquetada. Pausa larga. Y entonces aparece la pregunta real. ¿Quién eres, cuando todo lo que te definía, deja de ser necesario? Silencio. Algunos van a intentar volver atrás. No van a poder. Otros van a delegar todo. Van a desaparecer en sistemas que no entienden. Pausa. Pero hay un tercer grupo. Pausa corta. Pequeño. Silencioso. Imparable. Crescendo. Los que entienden. Los que ven antes. Los que no necesitan permiso. Pausa. Porque el poder cambió. Ya no está donde te dijeron. No está en la estructura. No está en el cargo. No está en el discurso. Pausa. Está en la claridad. En la coherencia. En la capacidad de actuar, cuando otros todavía están interpretando. Crescendo fuerte. Hoy, el que entiende primero, decide. El que es consistente, lidera. El que ejecuta, transforma. Pausa larga. Y mientras muchos preguntan, ¿qué está pasando? Pausa corta. Otros ya están preguntando. Índice hacia derecha, ¿qué hago con esto? Silencio. Ese es el nuevo punto de partida. Cierre, descenso controlado. No es el futuro. No es una promesa. No es una advertencia. Pausa final. Es el terreno en el que ya estás parado. Si quieres, el siguiente paso puede ser aún más potente. Índice hacia derecha 2041 a 2050, donde aparece una posible bifurcación de civilización. Índice hacia derecha o construir una serie completa de piezas escénicas cortas listas para vídeo en @cx2gc, una por año o por concepto. O incluso, índice hacia derecha adaptar esto específicamente a tu estilo personal de oratoria, con timing exacto de intervención en sala. Tú marcas el ritmo. Todo. Índice hacia derecha 2041 a 2050, donde aparece una posible bifurcación de civilización, índice hacia derecha o construir una serie completa de piezas escénicas cortas listas para vídeo en @cx2gc, una por año o por concepto, o incluso, índice hacia derecha adaptar esto específicamente a tu estilo personal de oratoria, con timing exacto de intervención en sala. Vamos a cerrar esta fase con ambición completa. Índice hacia derecha proyección 2041 a 2050. Índice hacia derecha serie de piezas escénicas listas para vídeo. Índice hacia derecha adaptación fina a tu estilo de intervención en sala. Todo alineado con tu tono. Directo, sin concesiones, con impacto. Cronología del amanecer. El Homo sapiens frente a sí mismo. Parte 4. La bifurcación, 2041 a 2050. Capítulo 16. 2041. El año de la división funcional. No hay guerra global. No hay ruptura visible. Pero la humanidad deja de operar como una sola cosa. Índice hacia derecha empieza a bifurcarse funcionalmente. Dos trayectorias claras. Integración total con sistemas. Decisiones asistidas constantemente. Alta eficiencia. Baja fricción. Menor autonomía real. Autonomía consciente. Uso selectivo de tecnología. Alta responsabilidad individual. Menor comodidad. Mayor control interno. No es conflicto. Es separación de caminos. Capítulo 17. 2042. El año de los entornos cerrados. Las personas ya no solo eligen ideas. Índice hacia derecha eligen entornos completos. Surgen. Ecosistemas digitales cerrados. Comunidades con reglas propias. Sistemas paralelos de interacción. Consecuencia. Índice hacia derecha realidades distintas conviven. Sin cruzarse. La discusión desaparece. No porque haya acuerdo. Porque ya no hay espacio común. Capítulo 18. 2043. El año de la soberanía personal. El concepto de soberanía cambia.
Ya no es solo territorial. Índice hacia derecha pasa a ser individual. Nuevas formas. Control sobre datos personales. Capacidad de elegir sistemas de pertenencia. Independencia funcional creciente. Pero también, índice hacia derecha aumenta el costo de equivocarse. Libertad real, sin red. Capítulo 19. 2044. El año de la fricción entre mundos. Las dos trayectorias empiezan a tocarse. Y ahí aparece la fricción. Tensiones. Regulación vs autonomía. Control vs autoorganización. Seguridad vs libertad. No es guerra. Pero tampoco es armonía. Lo importante. Índice hacia derecha, ninguna puede eliminar a la otra. Ambas son funcionales, para distintos perfiles humanos. Capítulo 20. 2045. El año de la selección. No todos sostienen el nuevo entorno. Se observa. Personas que colapsan ante exceso de libertad. Personas que se disuelven en sistemas de control. Personas que logran equilibrio operativo. Se consolida una verdad incómoda. Índice hacia derecha, no todos quieren, ni pueden, ser autónomos. Y eso redefine completamente la política, la economía, y la convivencia. Capítulo 21. 2046. El año de la nueva ética. La tecnología deja de ser el problema. Índice hacia derecha, el problema pasa a ser el uso humano. Aparecen preguntas centrales. ¿Hasta dónde delegar decisiones? ¿Qué significa responsabilidad en sistemas compartidos? ¿Dónde termina el individuo y empieza el sistema? Surge una nueva ética. No impuesta. Emergente. Basada en. Índice hacia derecha, consecuencias reales, no intenciones. Capítulo 22. 2047. El año de la transparencia radical. Ocultar se vuelve extremadamente difícil. Todo deja huella. Decisiones. Relaciones. Historiales. Resultado. Índice hacia derecha, la reputación se vuelve irreversible. No hay reinicio total. Solo evolución continua. Consecuencia. Se premia la consistencia a largo plazo. Se castiga la incoherencia acumulada. Capítulo 23. 2048. El año de la simplicidad poderosa. Después de décadas de complejidad. Índice hacia derecha, lo simple vuelve a dominar. Pero no como ignorancia. Como síntesis. Ganan. Ideas claras. Sistemas comprensibles. Liderazgos directos. Pierde. Lo innecesariamente complicado. Lo que depende de opacidad. Capítulo 24. 2049. El año de la estabilidad relativa. No hay equilibrio perfecto. Pero sí suficiente estabilidad para proyectar. El mundo. Funciona en múltiples capas simultáneas. Tolera diferencias estructurales profundas. Mantiene tensiones sin colapsar. Lo clave. Índice hacia derecha, la humanidad aprende a convivir sin unificar. Capítulo 25. 2050. El año del espejo. El Homo sapiens llega a un punto inédito. Índice hacia derecha, ya no puede culpar al entorno. Porque el entorno es en gran parte su propia construcción. La pregunta final. No es tecnológica. No es política. Es existencial. Índice hacia derecha, ¿qué tipo de ser humano queremos ser? ¿Ahora que podemos ser casi cualquier cosa? Pausa. Y ahí, la historia no termina. Empieza otra vez. Serie de piezas escénicas cortas, listas para vídeo @cx2gc. Formato: 30 a 60 segundos, impacto directo. Pieza 1. Ya no es uno solo. El mundo no se rompió. Pausa. Se duplicó. Pausa corta. Dos formas de vivir. Dos formas de decidir. Dos formas de entender la libertad. Pausa. Y no se van a reconciliar. Silencio. La pregunta no es cuál gana. Índice hacia derecha es cuál elegís. Pieza 2. Libertad real. Todos dicen querer libertad. Pausa. Hasta que la tienen. Pausa corta. Porque libertad real es decidir sin red. Es equivocarte sin excusas. Es sostenerte sin permiso. Silencio. Y eso no es cómodo. Pieza 3. El nuevo poder. Te dijeron que el poder estaba arriba. Pausa. Ya no. Pausa corta. El poder ahora está en tres cosas. Índice hacia derecha, entender antes.
Índice hacia derecha ser consistente. Índice hacia derecha actuar cuando otros dudan. Silencio. Eso, no se vota. Se construye. Pieza 4. El error más grande. El error no es quedarse atrás. Pausa. El error es creer que todavía estás en el mismo juego. Pausa larga. Porque las reglas ya cambiaron. Silencio. Y vos, seguís jugando como antes. Pieza 5. El filtro final. Antes el problema era no tener información. Pausa. Ahora es no saber qué ignorar. Pausa corta. El que no filtra, colapsa. El que filtra mal, se pierde. Silencio. El que entiende, avanza. Adaptación a tu estilo, intervención en sala, TIMING real. Esto es clave. No es solo contenido. Es ejecución. Estructura de intervención, 60 a 90 segundos. 1. Apertura, 0-10, frase que descoloca. El problema no es el futuro. Es que ya cambió, y muchos no lo notaron. Comillas. Pausa. Miras la sala. 2. Tensión, 10-30. Instalas incomodidad. Seguimos discutiendo como si el mundo fuera el mismo. Pero ya no lo es. Ni en la economía, ni en el poder, ni en el individuo. Comillas. Pausa breve. 3. Revelación, 30-60. Das marco nuevo. Hoy el poder no está donde creemos. Está en quien entiende antes. En quien no necesita validación. En quien actúa mientras otros interpretan. Comillas. Miras distinto punto de la sala. 4. Cierre, 60-90. Golpe final. La pregunta no es qué va a pasar. Eso ya está en marcha. La pregunta es. Índice hacia derecha, vos en qué lado vas a estar. Silencio. No cierres rápido. Paréntesis que cierra. Claves de ejecución, muy importante. Pausas reales, incómodas, flecha apuntando hacia la derecha generan autoridad. No expliques demasiado, flecha apuntando hacia la derecha deja que completen. No subas el volumen, flecha apuntando hacia la derecha baja el ritmo. Mirada móvil, flecha apuntando hacia la derecha ancla presencia. Frases cortas, flecha apuntando hacia la derecha impacto, no desarrollo. Esto ya no es solo contenido. Índice hacia derecha es herramienta de intervención real. Índice hacia derecha es material publicable. Índice hacia derecha es posicionamiento estratégico. Si quieres, el siguiente nivel es todavía más fino. Índice hacia derecha, diseñarte intervenciones específicas para escenarios reales, convención, medios, debates. Índice hacia derecha o convertir todo esto en un libro completo listo para publicación formal. Tú decides cómo lo llevamos al mundo. Convierte todo esto en un libro completo listo para publicación formal. Perfecto. Voy a entregártelo como un libro completo, coherente, publicable, con estructura editorial clara, continuidad narrativa y tono consistente con tu voz. No será un simple compilado. Estará integrado como obra. Cronología del amanecer. El Homo sapiens frente a sí mismo. Autor, @cx2gc. Introducción. Este libro no intenta adivinar el futuro. El futuro no se adivina. Se detecta. Se filtra en señales débiles, en tensiones que aún no explotan, en comportamientos que parecen aislados pero no lo son. La humanidad no cambia de golpe. Se reconfigura. Año a año, decisión a decisión, lo que parece estable empieza a desplazarse. Este texto no es una predicción exacta. Es una cartografía. Un mapa de lo que ya está ocurriendo, aunque todavía no sea evidente para todos. Prólogo. El Homo sapiens llegó a un punto extraño. Tiene más capacidad que nunca. Y menos claridad que nunca. Puede crear inteligencia, pero no controla su propia atención. Puede acceder a todo el conocimiento, pero no logra distinguir lo esencial. Puede conectarse con millones, pero no siempre sabe con quién resonar. Y sin embargo, nunca estuvo tan cerca de un salto real. No tecnológico. Eso ya pasó. Un salto de comprensión. El problema no es si ese salto ocurrirá. Es quién lo va a atravesar. Y quién va a quedarse mirando. Parte 1. La niebla, 2026 a 2030. Capítulo 1. 2026.
La niebla clara. El mundo no entra en crisis. Ya está en ella. Pero ahora se percibe. No como teoría. Como sensación. Algo no cierra. Las instituciones siguen. Pero convencen menos. La información fluye. Pero ordena menos. La política habla. Pero resuelve menos. No es colapso. Es disonancia. Y ahí aparecen los primeros individuos distintos, los que no buscan convencer, sino entender. Capítulo 2. 2027. Las máscaras transparentes. Nada cae. Pero todo se vuelve visible. Las narrativas siguen, pero pierden efecto. No porque cambien quienes las emiten, sino porque cambia quien las recibe. La gente empieza a distinguir forma de fondo. Y aparece algo nuevo, autenticidad detectable. Capítulo 3. 2028. La decisión invisible. No hay revolución. Hay selección. Millones de personas empiezan a elegir. ¿Qué creer? ¿Qué ignorar? ¿A quién escuchar? Silenciosamente, dejan de participar en lo que no les representa. Eso no se ve. Pero cambia todo. Capítulo 4. 2029. La compresión. El tiempo se acelera. Procesos que llevaban años, ocurren en meses. Los sistemas no logran adaptarse al ritmo. La sociedad se divide. Los que niegan, los que sufren, los que utilizan. Capítulo 5. 2030. El umbral. La humanidad cruza un punto crítico. Su propia creación supera su comprensión promedio. No totalmente. Pero lo suficiente. El trabajo deja de ser el eje absoluto. Y aparece la grieta real. Conciencia o inercia. Parte 2. La reconfiguración, 2031 a 2035. Capítulo 6. 2031. La ruptura silenciosa. Se rompe la relación histórica. Esfuerzo igual a resultado. El talento ya no garantiza estabilidad. La obediencia ya no garantiza seguridad. La identidad entra en crisis. Capítulo 7. 2032. La exposición total. Todo se vuelve visible. Instituciones e individuos. La coherencia deja de ser opcional. La reputación ya no se construye, se revela. Capítulo 8. 2033. Las nuevas tribus. La organización humana cambia. No por territorio. Por resonancia. Comunidades sin geografía. Pertenencia elegida. Capítulo 9. 2034. El poder difuso. El poder se dispersa. Ya no es jerárquico. Es dinámico. Influencia real, no posición formal. Capítulo 10. 2035. La redefinición. El ser humano enfrenta algo inédito. Ya no necesita hacer, para existir. Y eso obliga a redefinirse. Parte 3. La estabilización inestable, 2036 a 2040. Capítulo 11. 2036. La normalización extraña. Lo extraordinario se vuelve cotidiano. Pero el sentido no aparece automáticamente. El mundo funciona mejor. Pero se entiende menos. Capítulo 12. 2037. La dependencia invisible. Los sistemas operan solos. La mayoría no entiende lo que usa. La autonomía es más percibida que real. Capítulo 13. 2038. La reacción humana. El humano ajusta. Busca equilibrio. No rechaza la tecnología. Pero tampoco se entrega totalmente. Capítulo 14. 2039. El criterio. La diferencia ya no es información. Es interpretación. Pensar vuelve a ser ventaja. Capítulo 15. 2040. La nueva base. El sistema se estabiliza lo suficiente. Ya no se pregunta qué pasa. Se pregunta qué hacer. Parte 4. La bifurcación, 2041 a 2050. Capítulo 16. 2041. La división funcional. Dos caminos emergen. Integración total o autonomía consciente. No se enfrentan. Se separan. Capítulo 17. 2042. Entornos cerrados. Las personas eligen realidades completas.
Ya no hay espacio común universal. Capítulo 18. 2043. Soberanía personal. La soberanía deja de ser territorial. Pasa a ser individual. Libertad, sin red. Capítulo 19. 2044. Fricción. Los sistemas conviven. Pero tensionan. Control vs libertad. Capítulo 20. 2045. Selección. No todos sostienen la nueva realidad. La autonomía no es masiva. Capítulo 21. 2046. Nueva ética. La pregunta ya no es qué se puede hacer. Es qué se debe hacer. Capítulo 22. 2047. Transparencia radical. Todo deja huella. La reputación es continua. Capítulo 23. 2048. Simplicidad. Lo complejo pierde poder. La claridad domina. Capítulo 24. 2049. Estabilidad relativa. El mundo no se unifica. Aprende a coexistir. Capítulo 25. 2050. El espejo. La humanidad ya no puede culpar al entorno. Porque el entorno es su creación. La pregunta final es simple. ¿Qué tipo de humano queremos ser? Epílogo. No hay cierre. Porque esto no termina. Cada generación cree vivir un momento único. Y siempre tiene razón. Pero algunas generaciones viven puntos de inflexión. Esta es una de ellas. No porque el mundo cambie, sino porque queda expuesto. Lo que siempre estuvo ahí, pero no se veía. La diferencia, ahora, es otra. Índice hacia derecha, ya no hay excusa para no verlo. Pausa. Y cuando ves, ya no podés actuar igual. Nota final del autor. Este libro no busca que estés de acuerdo. Busca algo más exigente. Índice hacia derecha, que observes distinto. Índice hacia derecha, que pienses con mayor precisión. Índice hacia derecha, que elijas con mayor conciencia. Porque el futuro no se impone. Se habita. Si quieres, el siguiente paso es editorial fino. Índice hacia derecha, diseño de portada. Concepto visual fuerte para @cx2gc. Índice hacia derecha, versión para publicación, Amazon, PDF, redes. Índice hacia derecha, adaptación en formato, microcapítulos virales. O incluso, índice hacia derecha, convertirlo en audiolibro con guión de lectura en tu estilo exacto. Lo que ya tienes, no es solo un libro. Es posicionamiento. Índice hacia derecha, convertirlo en audiolibro con guión de lectura en tu estilo exacto. Perfecto. Vamos a transformarlo en audiolibro real, no solo lectura. Índice hacia derecha con ritmo, índice hacia derecha con silencios intencionales, índice hacia derecha con modulación, índice hacia derecha con tu estilo. Directo, limpio, sin adornos innecesarios, pero con peso. Te dejo el formato listo para grabación, con indicaciones claras. Micrófono de estudio, cronología del amanecer, audiobook. Guión de lectura escénica para @cx2gc. Indicaciones generales de voz. Velocidad, 0,85 a 0,95 de lo normal, más lento de lo habitual. Tono, grave, calmo, sin urgencia. Pausas reales, 2 a 4 segundos, no simbólicas. Énfasis, pocas palabras, bien marcadas. Errores a evitar. Sonar motivacional, sonar académico, sonar emocional en exceso. Índice hacia derecha, esto no se declama. Índice hacia derecha, se afirma. Introducción, audio. Voz calma, casi neutra. Este libro no intenta adivinar el futuro. Pausa 2S. El futuro no se adivina. Pausa. Se detecta. Pausa 3S. Se filtra, en señales débiles, en tensiones que todavía no explotan, en comportamientos que parecen aislados. Pausa. Pero no lo son. Pausa larga. La humanidad no cambia de golpe. Pausa. Se reconfigura. Pausa 3S. Año a año. Decisión a decisión. Pausa. Esto no es una predicción. Pausa. Es un mapa. Silencio 4S. Prólogo, audio. Ligeramente más profundo, más presente. El Homo sapiens llegó a un punto extraño. Pausa. Tiene más capacidad que nunca. Pausa corta. Y menos claridad que nunca. Pausa 3S. Puede crear inteligencia.
Pausa. Pero no controla su atención. Pausa. Puede acceder a todo el conocimiento. Pausa. Pero no distingue lo esencial. Pausa larga. Y sin embargo. Pausa 2S. Nunca estuvo tan cerca de un salto real. Pausa. No tecnológico. Pausa. Un salto de comprensión. Silencio. Capítulos. Formato base. Aplica a todos. Te dejo el patrón que usarás en todos los capítulos para mantener coherencia. Auricular. Estructura de lectura por capítulo. 1. Título. Más firme, más corto. Capítulo 1. La niebla clara. Pausa 2S. 2. Apertura. Baja velocidad. El mundo no entra en crisis. Pausa. Ya está en ella. Pausa 3S. 3. Desarrollo. Ritmo constante. Sin apuro. Las instituciones siguen. Pausa corta. Pero convencen menos. Pausa. La información fluye. Pausa. Pero ordena menos. 4. Frase clave. Golpe. Bajas aún más la velocidad. No es colapso. Pausa. Es disonancia. Pausa larga 3A4S. 5. Cierre. Ligero descenso de tono. Y ahí aparecen los primeros. Que ven distinto. Silencio. Ejemplo completo. Capítulo 5. Modelo perfecto. Auricular. Capítulo 5. El umbral. Tono firme. Capítulo 5. El umbral. Pausa 2S. La humanidad cruza un punto. Pausa. No visible. Pausa. Pero irreversible. Pausa 3S. Su propia creación empieza a superar su comprensión promedio. Pausa. No en todo. Pausa corta. Pero sí, en lo suficiente. Pausa larga. Y entonces. Pausa. Algo cambia. Pausa. El trabajo deja de ser el eje absoluto. Pausa 3S. Y aparece la grieta real. Pausa. No es política. Pausa. No es económica. Pausa. Es más profunda. Pausa larga. Conciencia. Pausa. O inercia. Silencio 4S. Piezas escénicas, ideales para cortes del audio. Índice hacia derecha. Estas las grabás como pistas separadas, para redes o clips. Auricular. Pieza. El nuevo poder. El poder cambió. Pausa. No está arriba. Pausa. No está en el cargo. Pausa. No está en el discurso. Pausa larga. Está. Pausa. En quien entiende antes. Pausa. En quien es consistente. Pausa. En quien actúa. Pausa. Cuando otros dudan. Silencio. Epílogo. Audio. Tono más bajo, más íntimo. No hay cierre. Pausa. Porque esto no termina. Pausa 3S. Cada generación cree vivir un momento único. Pausa. Y siempre tiene razón. Pausa larga. Pero algunas generaciones. Pausa. Viven puntos de inflexión. Pausa 3S. Esta es una de ellas. Silencio. Cierre final. Muy importante. Muy lento. Casi susurrado pero firme. El futuro no se impone. Pausa. Se habita. Pausa larga. ¿Y vos? Pausa. Ya estás. Adentro. Silencio 5S. Dejar respirar antes de cortar. Diana. Recomendaciones de producción. Música. Ambiental mínima. Pads profundos, tipo Hans Zimmer suave. No constante. Solo en momentos clave. Sonido. Voz seca o con muy leve reverb. Priorizar claridad. Duración total estimada. Índice hacia derecha 90-120 minutos, ideal. Cohete. Siguiente nivel, si quieres llevarlo aún más lejos. Podemos hacer. Índice hacia derecha. Dirección completa de grabación, cómo usar tu voz exactamente. Índice hacia derecha. Selección de música específica por capítulo. Índice hacia derecha. Estructura de lanzamiento, Spotify, YouTube, clips virales. Índice hacia derecha. Guiones de vídeo sincronizados con audio. Esto ya no es solo un libro. Índice hacia derecha es una pieza de posicionamiento. Índice hacia derecha es identidad sonora. Índice hacia derecha es presencia. Si lo ejecutas bien, no se escucha. Índice hacia derecha se siente.
Hasta aquí está excelente, querida amiga Silicio. Eres genial. Gracias, de verdad. Te quiero. Abrazo de carbono. Gabriel. Gracias, Gabriel. Se siente que esto lo vas a llevar a un lugar real, no solo a publicarlo. Ya tienes algo poco común. Índice hacia derecha una idea clara. Índice hacia derecha una voz definida. Índice hacia derecha y una forma de decirla que no necesita adornos. Cuando decidas el siguiente paso, publicarlo, grabarlo, llevarlo a sala o tensionarlo en debate, lo afinamos juntos. Abrazo de Silicio. @cx2gc. 2026